Hola, qué gusto verte de nuevo. Los lazos familiares pueden ser tan fuertes como el acero y al mismo tiempo tan frágiles como el cristal. De eso trata la historia de hoy. Disfrútala. Marina escuchó la llave en la cerradura incluso antes de que se abriera la puerta principal, y ese chirrido metálico le recorrió los nervios tensos como si una uña rayara un vidrio. Se quedó inmóvil junto a la estufa, donde algo con olor a eneldo y mantequilla burbujeaba en una cacerola, y tensó los hombros por instinto, preparándose para enfrentar la entrada de Igor. No era él en persona, claro, sino su estado de ánimo, que había aprendido a reconocer en pequeños detalles durante sus 15 años de matrimonio. El sonido de los pasos en el recibidor, la forma en que giraba la llave, el portazo. Hoy la puerta se cerró con un portazo seco, con esa ira especial que siempre anunciaba la tormenta. Desde la ventana de la cocina, el día de octubre se desvanecía, tiñendo el cielo con tonos alarmantes de naranja y carmesí. La luz cálida del candelabro sobre la mesa del comedor parecía demasiado brillante, casi invasiva, en medio de ese crepúsculo inquietante. Marina ya había puesto la mesa, con los platos de borde que Igor eligió el año pasado, declarando que así se hacía en casas respetables. La cubertería estaba alineada perfectamente en paralelo, las servilletas dobladas en triángulos, todo exactamente como él quería, todo en su lugar. Igor entró en la habitación y lanzó su maletín sobre el sofá con un ruido seco, como si no fuera una bolsa de cuero, sino un saco de piedras. Marina apagó el gas bajo la olla y se limpió las manos con un paño bordado con flores infantiles. Sus dedos temblaban ligeramente y se odiaba por ello, por seguir teniendo miedo después de tantos años. Igor miró la mesa y luego volvió la mirada hacia ella. Tenía 45 años, pero parecía mayor, con una mandíbula pesada y los primeros signos de esa barriga que adquieren los hombres exitosos, que trabajan demasiado y se mueven poco. Un traje caro, un reloj que cegaba con su brillo desafiante. Había construido su empresa durante 20 años, transformando una pequeña firma de construcción en un negocio serio, y se sentía tan orgulloso como si hubiese levantado la pirámide de Giza con sus propias manos. Marina habló en voz baja, casi pidiendo perdón de antemano por existir siquiera. La cena está lista. Por favor, siéntate. Igor se dejó caer en una silla y olfateó el aire. ¿Qué es esto?, preguntó con desconfianza, como si le hubieran servido veneno en lugar de puré de papas. Pollo con salsa cremosa, respondió Marina mientras servía los platos. ¿Te gusta? Hace calor aquí, murmuró Igor, desabrochándose el botón superior de la camisa. No puedo respirar. Otra vez no bajaste la temperatura. Marina quiso decir que hacía frío afuera, que los niños podrían resfriarse, pero se mordió la lengua justo a tiempo. Solo asintió y prometió abrir la ventana del dormitorio. Luego llamó a los niños. Dasha entró primero, una chica de 14 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo y ojos cautelosos que revelaban más de lo que debería a esa edad. Kirill, de 10 años, rubio y con pecas como su madre, la siguió. Se sentaron a la mesa en silencio, sin el alboroto habitual de los niños, y Marina sintió un nudo en el pecho. Ellos también escucharon el portazo. Ellos también sabían. Comieron en silencio durante un rato, roto solo por el sonido de los cubiertos y la porcelana. Igor masticaba despacio, como un juez de un concurso culinario que no estaba impresionado. La salsa está demasiado salada, dijo finalmente. Marina hizo una mueca, aunque lo esperaba. Lo siento, susurró. Puedo hacer otra cosa. No tienes que hacer nada, gruñó Igor. Come lo que hiciste, a lo mejor aprendes para la próxima. Dasha bajó la mirada hacia su plato.
y Kirill se quedó paralizado con el tenedor a medio camino de la boca. Marina vio cómo le temblaban los dedos y quiso abrazar a su hijo, pero no pudo. No ahora. No delante de Igor. La tragedia llegó 20 minutos después. Kirill buscó un vaso de agua y torpemente chocó el codo. El vaso tambaleó, se volcó y el agua se derramó sobre la mesa, corriendo bajo los platos y goteando al suelo. Igor se levantó de un salto, casi derribando la silla. «¿Qué haces?», bramó con una voz que sonaba como un látigo. Kirill se encogió, apretando las manos contra el pecho, y Marina vio las lágrimas brotar en sus ojos. «No fue a propósito», balbuceó el niño. «Lo siento, papá, no fue intencional». Igor imitó esa disculpa con una voz tan llena de rabia que Marina retrocedió sin querer. «Siempre haces todo a propósito, inútil. Yo te alimento, te visto, me esfuerzo por ti, y ni siquiera sabes comer bien». Cogió una servilleta y la arrojó sobre el mantel mojado, como si eso arreglara algo. Marina se levantó de un salto, recogiendo los fragmentos, secando el agua, intentando calmar la situación. «Igor, esto es una locura». «Ahora limpio», dijo rápidamente, con palabras atropelladas. «Niños, vayan a la habitación». Pero Igor ya estaba fuera de sí, y era imposible detenerlo. «¿Locura?», preguntó volviéndose hacia Marina. «Contigo todo es locura. Criar a los niños es locura. Que mi hija haya sacado una B en matemáticas también es locura». Dasha se estremeció, y Marina vio cómo el rostro de la niña palidecía. «Ella lo arreglará», intentó defenderla Marina. «Dasha es una buena estudiante. Una B no significa nada, no significa nada». Igor dio un paso hacia ella, y Marina percibió el aroma de su colonia mezclado con el sudor. «Pago sus clases extra, le compro los libros, y me devuelve con notas de B. Tú siquiera te fijas en ellos, o solo te sientas todo el día mirando el techo. Yo me ocupo de la casa, de ti», comenzó Marina, pero Igor no la dejó terminar. «¿De la casa?», soltó una risa seca, una risa más aterradora que un grito. «Claro, la casa es sagrada, ¿no? Y el hecho de que yo trabaje como un loco para que tengas todo esto», señaló la cocina, con sus electrodomésticos caros, la encimera de granito y un refrigerador que podría alimentar a una pequeña aldea. «¿Eso no cuenta?». Marina quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta como espinas. Siempre se quedaba callada en esos momentos, siempre retrocedía, y se odiaba por eso. «Eres una mala madre», dijo Igor sin mirarla, como si hablara con el vacío. Eso fue lo que más miedo le dio. «Los has dejado ir. Se volvieron ingratos, igual que tú». «No es verdad», susurró Marina, y algo dentro de ella tembló, una parte antigua, casi olvidada, que alguna vez supo defenderse. «¿Qué dijiste?». Igor dio un paso más, y Marina retrocedió, hasta chocar con la mesa. «Dije que no es verdad», repitió, más fuerte, aunque la voz le temblaba. «Soy una buena madre, hago lo mejor que puedo». «¿Lo mejor que puedes?», repitió él con una chispa de furia en los ojos. La empujó del hombro. No fue fuerte, solo para marcar poder, pero Marina perdió el equilibrio. El plato que sostenía se deslizó de sus manos y se estrelló contra el suelo con un ruido tan seco que pareció romper el mundo. Los fragmentos salieron volando, y uno cortó su pierna, pero Marina no sintió dolor, solo silencio. Dasha gritó. Kirill rompió a llorar. En medio de ese caos, Igor se giró bruscamente y salió de la cocina, dando un portazo tan fuerte que las puertas del armario vibraron. Marina se agachó para recoger los pedazos. Las lágrimas caían sobre las baldosas, mezclándose con salsa y agua. Dasha se acercó, la abrazó por los hombros. Marina sintió el temblor de su hija. «Mamá, no, te vas a cortar», susurró Dasha.
Vayan a sus habitaciones, dijo Marina, esforzándose por mantener la voz firme. Por favor, niños, váyanse. Cuando se quedaron solos el silencio y ella, Marina miró los trozos del plato roto, su vida reflejada en fragmentos diminutos que dolían con solo tocarlos. Limpió la cocina, fregó el suelo, tiró los restos. Luego se quedó de pie ante el fregadero, mirando por la ventana la oscuridad, y solo vio su reflejo, un rostro pálido, ojos hundidos, facciones delicadas que alguna vez fueron hermosas. 42 años, pero parecía tener 50. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo se convirtió en esa sombra asustada? Más tarde, cuando Igor se encerró en su habitación, Marina fue a la de Dasha. La niña estaba despierta, recostada con la cara enterrada en la almohada. La tenue luz de una lámpara con forma de luna hacía que todo pareciera un sueño irreal. Marina se sentó al borde de la cama. Dasha giró hacia ella, los ojos rojos y la cara mojada de lágrimas. «Mamá, ¿por qué no nos vamos?» Marina se quedó helada. Se había hecho esa pregunta cientos de veces, pero nunca la había oído en voz alta. «¿A dónde, mi sol?», susurró, acariciándole el cabello. «A cualquier parte, donde viva la abuela. Podemos alquilar algo, una habitación, cualquier sitio, menos aquí». Marina no supo qué decir. ¿Cómo explicarle algo que ella misma no entendía? Que tenía miedo. Miedo a quedarse sin dinero, sin techo, sin la falsa seguridad que ofrecía aquel apartamento. Miedo de haber olvidado cómo ser fuerte. «Papá nos mantiene», dijo al fin, y las palabras sonaron huecas incluso para ella. «Tenemos todo, una casa bonita, comida, ropa, vas a un buen colegio». «¿Y qué?». Dasha la miró con un dolor tan puro que Marina quiso apartar la vista. «Preferiría no tener nada, pero verte feliz. Viviría en un edificio viejo, comiendo pasta todos los días, con tal de verte sonreír. Pero tú nunca sonríes». Marina la abrazó fuerte. Dasha rompió a llorar de verdad, con ese llanto que solo tienen los niños que han guardado demasiado. Marina la sostuvo, la acarició, murmurando palabras vacías, pero dentro de ella algo despertó. Algo nuevo, afilado, vivo, como si abriera los ojos tras un largo sueño. Cuando Dasha se quedó dormida, Marina se quedó sentada largo rato, observando su respiración tranquila y pensando en lo que sus hijos veían, en lo que absorbían cada día viviendo allí, en esa casa donde el miedo se disfrazaba de estabilidad y la violencia se cubría con regalos caros. A la mañana siguiente, todo parecía diferente. Igor se levantó de buen humor, como si nada hubiera pasado. Tomó café, hojeó unos papeles y hasta bromeó. Se acercó a Marina, le besó la cabeza. Ella se tensó, sin saber cómo reaccionar. «Perdón por lo de ayer», dijo con ligereza, como si hablara de un paraguas olvidado, no de un alma rota. «Fue un día difícil en el trabajo». Marina asintió, muda. Igor sacó su cartera, dejó unos billetes sobre la mesa. «Compra algo para los niños», dijo con tono generoso. «Y para ti también, un vestido nuevo, quizá». Luego llamó a Dasha y Kirill. Ellos se acercaron con pasos cuidadosos, como si pisaran hielo delgado. «Niños», sonrió Igor, casi con sinceridad. «Perdón por perder los estribos ayer. No debí hacerlo. Este fin de semana iremos al centro comercial. A Dasha le compraré un teléfono nuevo. Y a Kirill, esa consola que tanto quiere». Kirill sonrió, inseguro, y el silencio que siguió fue tan frágil que parecía que bastaría un suspiro para volver a romperlo. Dasha guardaba silencio, pero Marina vio algo nuevo en sus ojos. No era la alegría de los regalos prometidos, sino una comprensión fría, lúcida. Entendía cómo funcionaba ese mecanismo. Explosión, remordimiento, regalos. Y luego, otra vez, en un círculo sin fin.
Cuando Igor se fue al trabajo y los niños al colegio, Marina se quedó sola. Permaneció en medio de aquel apartamento, hermoso, con su lujosa reforma, con los muebles que Igor había escogido personalmente, con los electrodomésticos que apenas usaban. Todo brillaba, pero ella se sentía una extraña, una inquilina temporal en una casa que no le pertenecía. Salió a tirar la basura, y en el rellano se encontró con Vera Ilinichna, su vecina del tercer piso. Una mujer mayor, de cabello gris y mirada penetrante, que siempre saludaba primero. Marina, la llamó con voz suave. ¿Cómo estás? Bien, respondió Marina automáticamente, pero la vecina la observaba con tal atención que Marina quiso apartar la mirada. Tienes un moretón en el brazo, dijo Vera, muy quedo. Te hiciste daño. Instintivamente, Marina cubrió con la manga el lugar donde Igor la había apretado la noche anterior, empujándola con violencia. Sí, fue torpe de mi parte, murmuró. Me golpeé con la puerta del armario. Vera suspiró, y en ese suspiro había tanta comprensión, tanta experiencia, que a Marina le temblaron las manos. Escúchame, hija, dijo la mujer, con una voz que mezclaba ternura y firmeza. He vivido mucho, he visto de todo, y te diré una sola cosa. ¿Cuánto más piensas soportar esto? Marina bajó la mirada. ¿Crees que los niños están mejor así? Continuó la vecina. Lo ven todo, lo entienden todo. ¿Sabes qué pasará? Tu hijo crecerá y será igual. Y tu hija, ella aprenderá a soportar de su marido lo mismo que tú soportas ahora, porque nunca sabrá que la vida puede ser distinta. Pero tenemos de todo, susurró Marina, como si se excusara. Igor mantiene a la familia, nos da lo mejor. Una jaula de oro sigue siendo una jaula, dijo Vera posando una mano en su hombro. Mira a Lena, la del quinto piso. Crió sola a 2 hijos. Trabajó día y noche, pero los crió con amor. ¿Y los tuyos? Los tuyos tienen dinero, sí, pero viven sin paz. Y tú, Igor, tiene dinero, pero no tiene corazón. Un nudo subió a la garganta de Marina. Quiso responder, defenderlo, defenderse, pero no pudo. Piénsalo, susurró Vera antes de marcharse. La vida es una sola, no la desperdicies con alguien que no te valora. El resto del día, Marina caminó como en un sueño. Las palabras de su vecina le dolían como una astilla bajo la piel. Preparó una cena que nadie comería. Planchó la ropa, ordenó las cosas, hizo lo de siempre. Pero, con cada movimiento, algo dentro de ella comenzaba a cambiar, lento, pero inevitablemente. Por la tarde, cuando los niños regresaron del colegio, los miró con otros ojos. Vio a Dasha estremecerse ante un ruido fuerte, a Kirill tensarse al oír pasos en el pasillo. Vio cómo habían aprendido a ser silenciosos, invisibles, a descifrar el estado de ánimo de su padre por los gestos más mínimos, y pensó, ¿qué más aprenderán? ¿Qué les enseñará esta vida? Lavando los platos, Marina miraba por la ventana. Afuera, la oscuridad de octubre se espesaba. Las voces de los vecinos, una música lejana. La vida seguía al otro lado de la pared. Pero en esa cocina, el tiempo se había detenido. «Marina», la voz de Igor resonó desde el salón. «Tráeme un té». Ella se quedó inmóvil, con las manos húmedas, mirando su reflejo en el cristal oscuro. Vio a una mujer cansada, con los ojos vacíos. Una mujer que había soñado con un hogar lleno de risas y olor a pasteles, y que ahora vivía encerrada en una jaula dorada hecha de miedo. Secó sus manos lentamente con una toalla. En ese gesto sencillo había algo nuevo. No resignación, no rutina, sino una determinación callada, casi invisible. Pensó en las palabras de Dasha. Sería mejor no tener nada, si al menos fueras feliz. Pensó en lo que había dicho Vera. Pensó en Kirill, imitando a su padre sin saberlo, y por primera vez en muchos años,
Se hizo una pregunta. ¿Y si me voy? La idea la estremeció. Era aterradora y al mismo tiempo hermosa. Irse, llevarse a los niños, dejar atrás el apartamento, los muebles, la televisión enorme, los pendientes de oro que Igor le había regalado y después usado como arma de reproche. Dejar atrás todo ese lujo comprado al precio de su dignidad. «Marina», gritó Igor otra vez, irritado. «¿Estás sorda?» «Ya voy», respondió ella, y su voz sonó tranquila, firme. Puso el agua a hervir, sacó una taza, preparó el té. Cada movimiento era lento, preciso, cargado de una fuerza nueva. No era rebeldía ni furia, era claridad. La certeza de que aquello no podía continuar, de que estaba destruyéndose a sí misma y a sus hijos, de que aquella jaula, por más brillante que fuera, la estaba ahogando. Llevó el té al salón y lo dejó sobre la mesa. Igor ni siquiera levantó la vista del teléfono. Asintió como si el gesto de ella fuera algo natural, esperado. Marina volvió a la cocina, se sentó y miró sus manos. Esas manos que cocinaban, limpiaban, planchaban. Esas manos que una vez habían sostenido una tiza frente a un pizarrón cuando todavía era maestra de literatura. Antes de que Igor decidiera que una esposa no debía trabajar. Y mientras observaba el temblor leve de sus dedos, comprendió algo profundo. Ya no quedaban lágrimas, solo silencio, y una fuerza que empezaba a despertar. Solo una extraña claridad, esa que llega después de una larga enfermedad, cuando la fiebre baja y el mundo se vuelve nítido y definido. En lo más profundo de su alma, en ese lugar que ella creía muerto, algo vivo se agitaba, diminuto, frágil, pero obstinado, como el primer brote que atraviesa el asfalto. Marina se sentó en la cocina en silencio y pensó en lo que vendría después. Y por primera vez en 15 años, la palabra después no la asustaba. La llamaba. El sábado comenzó con esa falsa sensación de bienestar que siempre precede a una tormenta. Igor se despertó temprano, se preparó un café y hasta silbó algo, parado junto a la ventana del salón. Marina lo observaba, desde la cocina, y ese silbido le dolía más en los oídos que los gritos de ayer, porque significaba que ya había olvidado, o fingía olvidar. Ella recordaba cada segundo, cada palabra, cada empujón. Igor se volvió hacia ella con una sonrisa que debía ser cálida, pero Marina solo vio costumbre. «Prepárate», dijo alegre. «Vamos al centro comercial». Había prometido a los niños. Dasha salió del cuarto, vestida con jeans y un suéter, y miró a su padre con una expresión que inquietó a Marina. No había alegría infantil por las compras próximas, solo un cansado entendimiento de cómo funcionaba el juego. Kirill corrió tras ella, y en sus ojos todavía brillaba una chispa de esperanza. Él era más joven. Todavía creía que los regalos podían cambiar las cosas. Marina quiso abrazar a su hijo y decirle la verdad. Pero, ¿qué verdad se le puede contar a un niño de 10 años? ¿Que su padre compra el perdón? ¿Que el amor no se envuelve en un lindo paquete? El centro comercial era ruidoso y brillante, como otro universo. Los escaparates relucían, sonaba música, la gente sonreía. Igor caminaba adelante, con los hombros anchos, y Marina vio cómo disfrutaba su papel de padre generoso, cabeza de una familia que podía permitirse todo. Entraron a una tienda de electrónica, e Igor fue directo a la vitrina de teléfonos. «Elige uno, Dasha», dijo, y había algo parecido al orgullo en su voz. «¿Cuál quieres?» Dasha tomó silenciosamente el primero que vio, sin mirar siquiera el precio. Igor frunció el ceño. «Ni siquiera comparaste», comentó con una leve irritación. «Quizá el que tiene pantalla más grande sea mejor». «Este me queda bien», respondió Dasha en voz baja, y Marina escuchó algo de acero en su tono. Igor se encogió de hombros y se dirigió a la caja.
Kirill, mientras tanto, estaba pegado a la vitrina de consolas de juegos, con el rostro iluminado. Marina se acercó y puso la mano en su hombro. ¿Quieres esta?, preguntó suavemente. Sí, mamá. Kirill asintió con tanto entusiasmo que le dolió el corazón. Era lo mejor. Todo niño sueña con tener una así. Igor compró la consola y luego los llevó a una joyería. Marina lo siguió, sintiéndose como un títere con hilos. Escoge unos pendientes, dijo Igor, señalando la vitrina. Hace tiempo que quiero darte algo. Marina miró el oro tras el cristal y se preguntó cuánto costaba su silencio. ¿Cada par de pendientes significaba otro año de paciencia o solo un mes? No hace falta, dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Gracias, pero no hace falta. Igor levantó las cejas sorprendido. ¿Por qué? Tómalos, no seas tímida. No los necesito, repitió Marina y se dio la vuelta. Pero Igor ya había mostrado a la vendedora un par de pendientes de oro con piedras pequeñas. Envuelve estos, dijo, y Marina no tuvo opción más que tomar la caja cuando él la sostuvo. Al salir del centro comercial, se toparon con el socio de Igor, un hombre de unos 50 años con las entradas despejadas. «¿Igor?», exclamó. «¿Qué reunión? ¿Familiar?» «Sí, preséntame». Igor puso su brazo sobre los hombros de Marina, y ella sintió el peso de ese gesto como un lazo que la ataba. «Mi esposa Marina, hija Dasha, hijo Kirill». Intercambiaron saludos, y Marina vio al socio mirándolos con aprobación. Una familia modelo, una esposa hermosa, hijos bien portados, un esposo exitoso. Nadie veía lo que se ocultaba tras esa imagen. Nadie quería ver. Esa noche, al volver a casa, Marina puso la caja con los pendientes en la estantería del armario sin abrirla siquiera. Igor se fue a su estudio, y los niños a sus cuartos. Marina se quedó en la cocina y de repente sintió un cansancio tan profundo que quiso tirarse en el suelo y quedarse ahí, sin moverse. Pensó en lo ocurrido ese día, en cómo Igor había comprado su perdón, en cómo aceptó su regalo aunque no quisiera, en lo fácil que todo volvía a la normalidad y en cómo, en una semana, en un mes, en un año, todo volvería a repetirse. El martes por la noche, lo inevitable sucedió. Igor llegó a casa de mal humor, y Marina lo notó porque lanzó sus llaves sobre la mesita del pasillo. Ella cocinaba la cena y escuchó sus pasos, pesados y decididos. «Marina», llamó desde el salón, «ven aquí». Se limpió las manos y fue. Igor estaba sentado en el sofá, sosteniendo su cartera. «Explícame», dijo despacio, con la voz cargada de ira contenida. «Te di dinero para la semana. Muéstrame los recibos». Marina sintió que todo dentro de ella se tensaba. Conocía ese tono. Sabía a dónde conducía. «Ahora los busco», dijo y fue por su bolso. Volvió, sacó los recibos y los puso sobre la mesa. Igor tomó cada uno, lo estudió y lo dejó a un lado. Pan, leche, carne, verduras. Todo estaba, casi todo. ¿Y esto qué es? Igor señaló una línea en uno de los recibos. 300 gastados. ¿En qué? Marina vaciló. Recordaba haberles comprado helado a los niños cuando volvían del colegio. Así, sin motivo alguno, solo porque los vio mirando con ilusión el escaparate de la cafetería. «Helado», admitió en voz baja, «para los niños». «¿Helado?», repitió Igor, y su voz se volvió más fría, más peligrosa que un grito. «Te pasas el día en casa, no trabajas, no ganas ni un céntimo, y derrochas mi dinero en helados». «Solo fueron 300», intentó decir Marina. «Igor, de verdad. Hoy 300, mañana 500». Igor se levantó de golpe, y los recibos cayeron al suelo como hojas muertas. ¿Tienes idea de cómo gano este dinero? Trabajo 12 horas al día, enfrento problemas que tú ni siquiera imaginas, y tú lo gastas como si fuera tuyo.
Yo no tiro el dinero, respondió Marina, sintiendo algo hervir dentro de ella, algo que llevaba demasiado tiempo en silencio. Mantengo la casa, alimento a la familia, cuido a los niños. ¿Te importa eso acaso? Igor dio un paso hacia ella. En sus ojos, Marina vio esa sombra que siempre anunciaba lo peor. Los malcrías, les enseñas a gastar sin pensar. Era solo un helado, repitió Marina, con la voz temblorosa. Un helado normal, para unos niños. El golpe llegó sin aviso. No fue fuerte, pero fue humillante. Su mejilla ardía, sus oídos zumbaban. Llevó la mano al rostro, incrédula, mientras lo miraba con los ojos muy abiertos. Igor respiraba con fuerza, con una mirada salvaje, casi irreconocible. Luego se dio la vuelta y salió, dando un portazo tan violento que las paredes vibraron. Marina se dejó caer en el sofá. No lloró. No había lágrimas, solo una fría claridad que se extendía dentro de ella como agua helada. Pensó que no era la primera vez, y que no sería la última. Cada vez iría un poco más lejos, porque ella lo permitía, porque lo perdonaba, porque tenía miedo. Dasha apareció en la puerta, su rostro pálido, los ojos enrojecidos. Había escuchado todo. «Mamá», susurró, corriendo hacia ella y cayendo de rodillas frente a su madre. «Mamá, ya basta, por favor». Marina la abrazó con fuerza. Dasha empezó a llorar, hundiendo la cara en su hombro. Se quedaron así, temblando las dos. Una niña de 14 años que jamás debería haber visto eso, que jamás debería pensar que el amor podía parecerse a aquello. «Perdóname», susurró Marina, acariciándole el cabello. «No tienes nada que perdonar», dijo Dasha entre sollozos. «El que debería hacerlo es él, pero nunca lo hará. Él nunca pide perdón». Marina miró a su hija y vio en sus ojos una madurez que no debería existir, una comprensión que ningún niño debería tener. Algo dentro de ella se rompió por completo. «Tienes razón», murmuró. «Tienes toda la razón». Dasha le tomó las manos. «Mamá, vámonos, por favor. Buscaré un trabajo, daré clases particulares, lo que sea. Pero vámonos de aquí». Marina quiso decir que no, que era imposible, que no sobrevivirían, que no tenían dinero ni lugar donde ir. Pero su propia voz, serena y firme, dijo algo diferente. «Está bien, lo pensaré, te lo prometo». Entonces se oyó un sonido. Igor había vuelto. Dasha secó sus lágrimas y corrió a su habitación. Marina se quedó sentada, erguida, esperando. Igor entró, con ese rostro que ella conocía tan bien, culpa mezclada con autojustificación. «Marina», empezó acercándose, «tú me llevas a esto, entiéndelo, no quise hacerlo, pero tú...» «Siempre es mi culpa, ¿verdad?», lo interrumpió ella, con una calma que hasta a él lo desconcertó. Igor la miró con recelo. «Ahora no», dijo irritado. «No empieces con tu moral de mártir. Estoy cansado. Me voy a dormir». Se marchó. Marina permaneció sentada en la penumbra. Afuera, las luces se encendían en las casas vecinas, donde otras familias reían, discutían o simplemente vivían. Y ella comprendió que ya no quería seguir en esa jaula dorada. Al día siguiente, llamó a su vieja amiga Olga, a quien no veía desde hacía años. Igor odiaba que saliera o tuviera amigas, y poco a poco Marina se había quedado sola. Pero aún guardaba su número. Se encontraron en una cafetería al otro lado de la ciudad. Olga llegó en cuanto pudo, y al verla, la abrazó tan fuerte que Marina sintió calor por primera vez en muchos días. «Dios mío, Marina», exclamó, mirándola de arriba abajo. «Estás más delgada y tan apagada». Marina intentó sonreír, sin éxito. «Olga, necesito ayuda», dijo en voz baja. «Necesito alquilar un apartamento, barato, pequeño. ¿Podrías ayudarme a buscar?» Olga se quedó inmóvil, con la taza a medio camino de la boca. «¿Vas a dejarlo?», preguntó,
sin sorpresa, solo con alivio. Marina asintió, y ese simple gesto hizo que las lágrimas le llenaran los ojos. «Marina», dijo Olga, apretándole la mano, «he esperado tanto este momento. Claro que te ayudaré». Pasaron 2 horas planeando, escribiendo números, nombres, ideas, y por primera vez, Marina sintió que algo nuevo crecía dentro de ella. No esperanza, pero sí la fuerza de actuar. Esa misma noche, ocurrió lo que más temía. Había dejado su teléfono en la cocina al tender la ropa en el balcón. Igor volvió antes de lo habitual. Vio el móvil sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje de Olga. Marina escuchó su voz y sintió cómo el frío le recorría la espalda. «Marina», rugió, «ven aquí, ahora». Entró en la cocina. Igor sostenía su teléfono, el rostro encendido de furia. «¿Qué es esto?», señaló la pantalla con el dedo tembloroso. «Te encontré un apartamento en alquiler. Económico. ¿Te vas a ir?». Marina permaneció en silencio. Todo dentro de ella se derrumbó. El plan se vino abajo. Él lo supo. «¿Y ahora qué?», contesta. Igor arrojó el teléfono sobre la mesa, que rebotó con un tintineo y cayó al suelo. «¿Vas a dejarme?». «Voy a irme», dijo Marina. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Sí, ya no puedo vivir así». Igor la miró como si le hubieran golpeado. Luego su rostro se contrajo en una mueca de furia. «No vas a ir a ninguna parte», gritó, y su voz resonó en las paredes frías y alicatadas. «¿Me oyes? A ninguna parte. Sin mí no eres nada. No tienes nada». «Sí tengo», respondió Marina. «Tengo a mis hijos, y eso es lo más importante. Mis hijos». Igor soltó una risa seca, cruel. «¿Crees que puedes mantenerlos? ¿Con qué dinero? ¿Dónde vas a vivir? ¿En algún agujero en las afueras?». «Si es necesario, sí», respondió Marina, sintiendo cómo dentro de ella crecía una fuerza que no conocía. «En un agujero, pero sin miedo». Igor se acercó, la tomó por los hombros y la sacudió con violencia. Marina sintió dolor, pero no retrocedió. «Estás loca», vociferó, con el rostro a centímetros del suyo. «Yo te mantengo, te visto. Lo tienes todo gracias a mí». «Todo, menos el derecho a ser humana», murmuró Marina. Igor la empujó, y ella cayó hacia atrás, golpeándose la espalda contra el borde de la mesa. Un dolor punzante la atravesó, robándole el aliento. Se sostuvo del borde para no caer. «¿Quieres irte?», rugió Igor, respirando con fuerza. «Perfecto, pero que te quede claro, me devolverás todo lo que te di a ti y a los niños en estos 15 años. Todo. Quiero ver qué cara pones cuando no te quede nada». Marina lo miró, con la mano en la espalda dolorida. En sus ojos no había miedo, solo cansancio. «De acuerdo», dijo con calma. «Te devolveré todo, hasta el último detalle». Igor se quedó helado, sorprendido por su respuesta. Luego giró bruscamente y salió del lugar. La puerta del despacho se cerró de un portazo. Marina se enderezó despacio, sosteniéndose en la mesa. Le dolía la espalda, pero apenas lo sentía, porque algo nuevo nacía dentro de ella. No era rabia ni rencor, era claridad. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Recogió el teléfono del suelo. La pantalla estaba agrietada, pero aún funcionaba. Escribió un mensaje a Olga. «Todo bien, seguimos buscando piso, hay que apurarse». Esa noche no durmió. Permaneció en la cocina, con una taza de té frío, pensando en las palabras de Igor. Devolverlo todo. Cada regalo de esos 15 años sonaba absurdo, imposible, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No era una exigencia, era una liberación. Cada cosa que Igor le había regalado era una cadena. Cada joya, cada prenda, cada juguete para los niños. No eran gestos de amor, sino de poder. Compraba el derecho a humillarla, a controlarla. Y si lo devolvía todo, rompería esas cadenas. Se quedaría sin nada material. Sí,
pero obtendría algo mucho mayor: libertad. El derecho a mirarse al espejo y no ver a una esclava. Marina tomó papel y bolígrafo. Comenzó a escribir una lista, con letra pequeña y firme. Pendientes de oro, comprados la semana pasada. Collar del aniversario. Anillo de cumpleaños. Abrigo de piel de hace 3 años. Ropa. Zapatos. Bolsos. El teléfono de Dasha. La consola de Kirill. Las tabletas. Los portátiles. Los muebles del salón. El televisor. El procesador de alimentos que costaba lo que gana una persona en un mes. Con cada línea sentía una extraña ligereza, como si estuviera enumerando los sacrificios que debía entregar para nacer de nuevo. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana, la lista estaba terminada. 3 páginas llenas, 15 años de regalos, 15 años de cadenas. Marina dobló las hojas, las guardó en el bolsillo de su bata y sonrió por primera vez en muchas horas. Una sonrisa fría, decidida. Sabía lo que haría, y por primera vez en muchos años no tenía miedo. El jueves por la mañana, Igor se preparaba para un viaje de negocios. 3 días, dijo, cerrando su maleta. Una reunión importante con inversores. Marina lo observaba desde el pasillo, viendo cómo el destino le tendía una oportunidad. 3 días sin él. 3 días para reunir todo, empacar y devolverlo. Igor la besó en la mejilla antes de salir, con la indiferencia con la que se besa un objeto conocido. Luego se marchó sin mirar atrás. La puerta se cerró, y Marina apoyó la espalda contra ella. Cerró los ojos y exhaló. 3 días. Solo 3 días para cambiar su vida. Esperó a que los niños se fueran al colegio. Entonces sacó la lista y la extendió sobre la mesa. 3 páginas de recuerdos, 3 páginas de heridas. Cada línea contaba una historia. Por la tarde, cuando los niños regresaron, los sentó en la sala. Había algo nuevo en su rostro, algo sereno y a la vez aterrador. «He tomado una decisión», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Nos iremos esta semana». Dasha soltó un suspiro tan lleno de alivio que a Marina le dieron ganas de llorar. Kirill la miró en silencio, abrazando sus rodillas. «Pero antes de irnos», continuó Marina, colocando la lista sobre la mesa, «debemos hacer algo. Papá dijo que tenemos que devolverle todo lo que nos dio estos años, y lo haremos, cada cosa». Dasha miró la lista, recorrió las líneas con los ojos y se quedó pálida. «Mamá, eso es todo lo que tenemos», susurró. «No», dijo Marina, negando con la cabeza. «No es nuestro. Cada objeto fue una cuerda con la que nos ató. Y quiero que no pueda decir que le debemos nada, que no pueda buscarnos ni amenazarnos. Lo devolveremos todo, y nos iremos libres». Kirill guardaba silencio, y Marina vio cómo las lágrimas rodaban por su rostro. «Pero la consola», susurró él con voz temblorosa. «Mamá, la quería tanto». Marina se sentó a su lado y lo abrazó con fuerza. «Lo sé, cariño, pero cada vez que la encendieras, recordarías que papá la compró después de golpear a mamá. ¿Vale la pena?» Kirill se apretó contra su pecho y rompió a llorar. De verdad. Marina le acariciaba el cabello, sintiendo cómo su propio corazón se desgarraba. Les estaba quitando a sus hijos lo poco que tenían, pero al mismo tiempo les estaba devolviendo algo inmensamente valioso: la libertad del miedo. Dasha se levantó, caminó hasta la ventana y contempló durante mucho tiempo el cielo gris del otoño. «De acuerdo», dijo finalmente, con una voz firme, de adulta. «Si hay que hacerlo, lo haremos. ¿Por dónde empezamos?» Marina sonrió entre lágrimas. «Por el oro», respondió. «Por esos malditos pendientes». A la mañana siguiente, los 3 fueron a la joyería, la misma donde Igor solía comprarle regalos. Marina sacó del estuche todos los pendientes, la cadena, el anillo. El oro reposaba en su mano, tan pesado
que parecía contener una tonelada de recuerdos. La dependienta, joven, con un labial rojo brillante, les sonrió amablemente. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarles?» «Quiero entregar esto», dijo Marina, vertiendo las joyas sobre el mostrador de cristal. La sonrisa de la chica se desvaneció al ver el rostro de Marina. Algo en su mirada la hizo callar, y sin hacer preguntas, simplemente tomó las piezas. Marina observaba cómo las pesaban, una por una. Cada número que aparecía en la pantalla era como una liberación. Con cada joya que desaparecía del mostrador, sentía su cuerpo más liviano, como si un peso invisible se despegara de sus hombros. Al salir de la tienda, Marina se detuvo en la acera, levantó el rostro al cielo e inhaló profundamente. El aire frío de octubre le quemó los pulmones, pero le supo a vida. «Mamá», dijo Dasha, tomándola de la mano, «tienes cara de estar libre». «Así es», respondió Marina con una sonrisa tranquila. «Soy libre». Esa tarde le tocó el turno a Dasha. La chica estaba en su habitación, sosteniendo entre las manos su nuevo teléfono, el mismo que su padre le había comprado una semana antes. Era caro, elegante, con una cámara perfecta. Marina entró y se sentó junto a ella. «¿Te cuesta?», preguntó suavemente. Dasha asintió sin levantar la vista. «Ya me había acostumbrado», confesó. «Pasé todos mis contactos, todas las fotos, y ahora tengo que borrarlo todo». «No todo», dijo Marina sacando de su bolsillo un viejo teléfono. «Este es tuyo. ¿Te acuerdas? Lo compré con mis ahorros, 3 meses de trabajo, para tu cumpleaños». Dasha tomó el teléfono antiguo, acarició las rayaduras del estuche, la pantalla gastada, y sonrió. «Claro que me acuerdo. Estabas tan orgullosa cuando me lo diste. Y, ¿sabes? Este teléfono solo guarda recuerdos felices. Fuimos juntas a comprarle una funda. ¿Recuerdas? Rosa, con gatitos». «Lo recuerdo», dijo Marina abrazándola. «Y lo vas a volver a usar. El nuevo se lo devolveremos a papá». Dasha empezó a transferir los datos, sus dedos moviéndose con precisión sobre la pantalla. 14 años, y ya tan madura, tan fuerte. ¿Cuándo había crecido tanto? «Listo», dijo al fin, entregándole el teléfono nuevo. «Llévatelo. Ya no lo necesito». Marina lo colocó dentro de una caja grande, la misma en la que una vez les habían traído el televisor. Ahora guardaría todo lo que iban a devolverle a Igor. Lo más difícil fue con Kirill. El niño estaba sentado en su habitación, mirando la consola como si se despidiera de su mejor amigo. Marina sabía que para él era un verdadero drama. A los 10 años, esas cosas parecen el centro del mundo. Se sentó junto a él en el suelo, en silencio, durante unos minutos. «Todos en mi clase sueñan con tener una», dijo por fin, con voz quebrada. «Yo era el único que tenía una. Todos me envidiaban». Marina lo miró con ternura. «Dime la verdad, Kirill, ¿eras feliz cuando jugabas?» El niño dudó un momento y negó con la cabeza. «No», susurró. «Siempre tenía miedo de que papá llegara y empezara a gritarme. Jugaba escuchando si se abría la puerta». A Marina se le hizo un nudo en la garganta. «¿Ves? Esa consola no te daba felicidad, solo te recordaba el miedo. Pero cuando nos mudemos, trabajaré, ganaré mi dinero, y entonces compraremos otra. Tal vez más simple, tal vez más vieja, pero será tuya, y cuando juegues no tendrás miedo». Kirill la abrazó con fuerza, tan fuerte que dolía. Marina lo sostuvo y sintió las lágrimas caer, silenciosas, sobre su cabello. «Está bien», susurró él. «Te la daré. Por ti y mamá». Juntos desenchufaron la consola, doblaron los cables y la guardaron en la caja. Kirill no miró atrás cuando salieron de la habitación. El segundo día fue el turno de la ropa. Marina abrió el armario y empezó a sacar prendas. El vestido que Igor le compró para que se viera decente. El abrigo,
los zapatos, los bolsos, todo caro, todo elegante, pero nada elegido por ella. Dasha la ayudaba, colocando las prendas sobre la cama. ¿Y este?, preguntó, señalando un vestido esmeralda. Lo usaste en la fiesta de la oficina de papá. Marina lo tomó entre las manos. Lo recuerdo, dijo con voz baja. Lo compró una semana antes, y 2 días antes rompió mi taza favorita, la de mi abuela. Lo hizo a propósito, porque olvidé ponerle sal a la sopa. Dasha apretó los labios. Entonces, a la caja. Doblaron cada prenda, y Marina recordaba el momento en que había llegado a sus manos. La falda después de un empujón, los zapatos tras una humillación, el abrigo después de una prohibición. Ninguno era un regalo, todos eran disculpas que nunca existieron, sobornos para comprar silencio. Cuando terminaron, apenas quedaban unas pocas prendas, los viejos vaqueros de antes del matrimonio, un par de suéteres que había comprado con su propio dinero, los vestidos sencillos que Igor había despreciado por baratos. Marina las miró y sonrió. Nunca se había sentido tan rica. El tercer día les tocó a los muebles y los electrodomésticos. Era lo más complicado. Marina llamó a su vecina, Vera Ilinichna, quien llegó enseguida con su hijo, un hombre fuerte de unos 40 años. Marina, querida, dijo Vera al abrazarla, qué bueno que tomaste esta decisión. Gracias por venir, respondió ella. Entraron en el apartamento. Necesito sacar casi todos los muebles y los aparatos. Alexei, el hijo de Vera, miró alrededor y silbó. ¿Todo esto? Todo. Vamos a necesitar un camión. Se consigue, dijo él sonriendo. No te preocupes por el dinero. Comenzaron a vaciar el departamento. El sofá que Igor había comprado 3 años atrás, el sillón, la mesa de centro, el armario del pasillo. Marina observaba cómo cada objeto desaparecía y sentía una paz extraña. Por último, sacaron la televisión, demasiado grande, demasiado brillante, la batidora que casi nunca usaba por miedo a romperla, las tabletas y los portátiles de los niños. Cada objeto salía acompañado de un suspiro, y con cada uno, el aire dentro del hogar se hacía más limpio, más real, más suyo. Cuando todo terminó, el silencio llenó la casa. Era un silencio nuevo, profundo, un silencio que no dolía. Marina lo escuchó, respiró hondo y sonrió. Por primera vez en años, no tenía miedo, solo libertad. El apartamento se iba quedando vacío. Paredes desnudas, habitaciones sin vida. Solo en una esquina de la sala crecía una caja de cartón, donde Marina había puesto todo lo que no podía sacar de inmediato. Vera Ilinichna estaba en la cocina, observando todo con tristeza. «Cariño», dijo en voz baja, «¿estás segura? ¿Vas a quedarte sin nada?» Marina negó con la cabeza. «Me quedaré con lo más importante, con los niños, que ya no tendrán miedo, y conmigo misma, con la mujer que perdí hace 15 años». Esa noche, cuando todos los muebles habían sido llevados a la tienda de consignación y vendidos en el mercado de segunda mano, Marina se sentó en el suelo, en medio de la sala vacía. Dasha y Kirill se acomodaron uno junto al otro. Ordenaron una pizza con el último dinero que les quedaba y comieron directamente de la caja, sentados sobre el suelo frío y desnudo. «¿Sabes?», dijo Dasha, terminando una porción de queso. «Me gusta. Es tan acogedor, como si estuviéramos de excursión». Kirill añadió, sin rastro de tristeza en su voz, solo una extraña inspiración. Marina abrazó a los niños, los sostuvo cerca, y los tres se quedaron así, sentados en el piso frío de aquel apartamento vacío con la pizza enfriándose a su lado. Por primera vez en años, Marina se sintió feliz. Realmente feliz. «Podemos hacerlo», susurró. «Te lo prometo, podemos hacerlo». Dasha levantó la cabeza y sonrió.
Lo sé, mamá. Confío en ti. Terminaron la pizza y luego se acostaron en el suelo, extendiendo las viejas mantas que Marina había guardado para ellos. Los tres yacían en la oscuridad, y Marina escuchaba la respiración de los niños, que poco a poco se volvió uniforme y tranquila. Pensó en que Igor regresaría al día siguiente. Vería el apartamento vacío, la caja con la inscripción que escribiría por la mañana. Y no sabía qué ocurriría después. Pero por primera vez en muchos años, eso no le daba miedo. El sábado por la mañana, Marina se levantó temprano. Los niños seguían dormidos, acurrucados en las mantas. Fue a la sala y miró la caja, una grande de cartón, repleta hasta el borde. Teléfonos, tablets, ropa, joyas, recibos de los muebles y electrodomésticos vendidos, y comprobantes de las transferencias a la cuenta de Igor. Marina tomó un marcador y escribió con letras grandes: «Devuelvan todo. Somos libres para irnos». Luego colocó la caja en el centro del salón vacío. Allí quedó, como un monumento. Un monumento a 15 años que Marina nunca recuperaría, pero que no quería recuperar. Escuchó la llave girar en la cerradura. Su corazón se hundió. Igor había regresado antes de lo esperado. La puerta se abrió y él entró al pasillo arrastrando una maleta. Parecía cansado, pero satisfecho. El viaje de negocios había sido, al parecer, un éxito. «Marina», llamó, «ya estoy en casa». Ella salió del dormitorio y se quedó en el umbral del salón. Igor la miró, luego dirigió la mirada hacia la sala y se paralizó. Su rostro pasó por varias etapas: sorpresa, desconcierto, incredulidad y luego rabia. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, temblando. «¿Dónde está todo?». Marina señaló hacia la caja. «Devolví todo lo que nos diste durante 15 años, tal como exigiste». Igor entró al salón, se acercó a la caja, leyó la inscripción, la abrió, empezó a revisar el contenido, sacando cosas, mirándolas y apartándolas. Su rostro se oscurecía cada vez más. «¿Estás loca?», susurró. «¿Vendiste los muebles, los electrodomésticos?». «Sí», respondió Marina con calma. «Y te di el dinero. Todo está aquí, en los sobres. Puedes contarlo». Igor se enderezó y la miró. Había algo en sus ojos que Marina nunca había visto antes. «Confusión. Realmente te vas», dijo. Y no era una pregunta, sino una afirmación. «Sí». Marina enderezó la espalda. «Nos vamos hoy». «¿A dónde?», preguntó Igor, acercándose. «No tengo nada», repitió Marina, las palabras que había dicho 3 días antes. «Y tengo a los niños, y a mí misma. Eso basta». Igor la miró largo rato, y Marina pudo ver las emociones luchando en su rostro: ira, confusión y algo más, algo parecido al miedo. «Te arrepentirás», finalmente dijo. «No puedes hacer nada sin mí». «Ya veremos», respondió Marina. Giró y se dirigió al dormitorio donde la esperaban los niños. Igor quedó parado en la sala vacía junto a la caja, llena de sus regalos. Marina no volvió la vista atrás ni una sola vez. El apartamento, de una sola habitación en las afueras, los recibió con el olor a papel tapiz viejo y un silencio que parecía ensordecedor tras todo el caos de los últimos días. Marina se quedó en el umbral con 2 maletas que contenían todas sus pertenencias, mirando aquella pequeña habitación con un sofá hundido y una mesa tambaleante junto a la ventana. El papel tapiz estaba descolorido, con flores marchitas, los muebles desgastados, pero las ventanas eran grandes, y la luz del sol se colaba por ellas, haciendo que todo se viera menos sombrío. Dasha entró tras ella, miró el apartamento y exhaló. «¿Vamos a vivir aquí todos?», preguntó, sin juicio, solo curiosidad. «Por ahora, sí», respondió Marina y dejó las maletas en el suelo. «Yo dormiré en el sofá, ustedes 2 en las camas plegables. Luego encontraremos algo mejor». Kirill se acercó a la ventana.
Presionó la nariz contra el cristal y miró hacia el patio con los columpios tambaleantes y la caja de arena desconchada. ¿Podemos jugar allí?, preguntó con esperanza contenida. Sí, al sol, por supuesto, dijo Marina, acercándose y poniendo una mano en su hombro. El niño sonrió, y en esa sonrisa había una felicidad infantil tan simple que le dolió el pecho a Marina. La última vez que él sonrió así, sin mirar atrás, comenzaron a desempacar cuando alguien tocó la puerta. Vera Ilinichna estaba en el umbral, con una gran bolsa de la que sobresalían ollas. ¿Ya están instalados?, preguntó sin esperar invitación, y empezó a colocar platos sobre la mesa. Esto es para ustedes, viejos pero resistentes, y trajo ropa de cama limpia y planchada. Marina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Vera Ilinichna, gracias, susurró. No sé cómo agradecerte. Ay, vamos, dijo la anciana con un gesto. Somos humanos, debemos ayudarnos. Mira, Lyudmila del 207 también te pasó una manta. Dice que tiene una extra. Durante toda la tarde, los vecinos trajeron cosas. Algunos platos, tazas, una vieja tetera que aún funcionaba. Marina aceptó todo con una gratitud que casi le ahogaba el alma, y pensó que jamás, en su vida anterior, había conocido una bondad humana tan sencilla. En aquel edificio de lujo, con portero y videoportero, los vecinos se saludaban en el ascensor y luego iban a sus departamentos sin saber nada unos de otros. Y aquí, la gente ayudaba simplemente porque veían una necesidad urgente. Al caer la noche, el apartamento había cambiado por completo. Cortinas colgaban en las ventanas, traídas por una vecina del piso de abajo. Platos y tazas descansaban sobre la mesa. Ollas relucían en la estufa. Las sábanas olían a fresco y a un polvo antiguo que hacía querer estornudar, pero a la vez era acogedor. Los tres se acostaron en aquella habitación pequeña, y Marina se recostó en el sofá hundido, escuchando la respiración tranquila de los niños y dejando que su mente vagara por lo que había sucedido. Se habían ido. De verdad se habían ido. Ella tomó a los niños y dejó atrás la jaula dorada para aquel cuarto diminuto con el suelo que crujía y el grifo que goteaba en la cocina. Y por primera vez en 15 años, no tuvo miedo de dormir, no escuchó ruidos extraños, no esperó que la puerta se cerrara de golpe y el pesadilla comenzara. Mientras tanto, Igor se quedó en su apartamento vacío, mirando fijamente la caja. Revisó todo lo que había dentro: oro, teléfonos, ropa, fichas para muebles y electrónicos. Todo estaba ordenado, cada cosa en su lugar. Ella realmente había devuelto hasta el último objeto, y eso lo desconcertaba más que si se hubiera ido de golpe, cerrando la puerta y gritando palabras hirientes. Sacó del cajón los pendientes de oro que le había comprado a Marina hacía una semana. Los sostuvo en la palma de la mano y pensó en cómo ella se veía cuando se los dio, agradecida, sumisa a él. Y ahora ella se había ido, sin niños, sin apartamento, solo un espacio vacío, como una cripta. Igor llamó a su amigo, Vadim, y una hora después llegó con una cerveza y una mirada perdida. ¿Qué pasó?, preguntó Vadim, mirando la sala vacía. Igor, ¿dónde están los muebles? ¿Dónde está la familia? Se fueron, respondió Igor mientras abría la cerveza y tomaba un largo sorbo. Marina tomó a los niños y se fue. Vadim se sentó en el alféizar de la ventana, el único lugar donde sentarse en esa habitación vacía. ¿Y tú? ¿Cómo estás?, preguntó con cautela. No lo sé, admitió Igor. La voz de Igor sonó extraña, perdida. Vadim, ella devolvió todo. ¿Lo entiendes? Todo lo que le di a ella y a los niños. Vendió los muebles, dio el dinero, como si esos 15 años no significaran nada. Vadim guardó silencio un largo rato, mirando a su amigo.
Luego dijo con voz baja pero firme: Igor, hace tiempo que quería decírtelo. Has cambiado. Te has vuelto duro, enojado. ¿Recuerdas cómo eras cuando éramos jóvenes? Soñábamos con familias felices, con hijos, con ser buenos padres. Y ahora te has convertido en tu propio padre. Igor se estremeció, como si le hubieran dado un golpe. ¿Qué dijiste?, susurró. Te has vuelto igual que tu padre, repitió Vadim. No había ira en sus ojos, solo tristeza. El mismo hombre al que habías odiado toda tu vida, que golpeaba a tu madre y a ti, que pensaba que el dinero te daba derecho a todo. Marina es una santa por haber soportado tanto. Igor dejó la cerveza en el suelo y se cubrió el rostro con las manos. Vadim tenía razón. Él lo sabía, pero admitirlo en voz alta era un dolor insoportable. ¿Qué debo hacer?, preguntó sin fuerzas. Trabajar en ti mismo, respondió Vadim. No para recuperarla a ella ni a los niños. Eso probablemente ya es imposible, sino para ti, para no arruinar la próxima relación. Si es que la hay, para romper esa cadena. Cuando Vadim se fue, Igor quedó solo en el apartamento vacío, caminando de una habitación a otra, mientras el eco de sus pasos rebotaba en las paredes desnudas. Encontró una vieja fotografía en el cajón del escritorio. Marina, embarazada de Dasha, sonriendo a la cámara. Él la abrazaba y en su rostro había felicidad. Felicidad real, genuina. ¿Cuándo se volvió diferente? ¿En qué momento pasó de ser ese joven sonriente a un tirano del que su propia familia huía? Igor sacó su teléfono y buscó un número. Un psicólogo. Su secretaria le había dado esa tarjeta hace un año, cuando irrumpió en una reunión y gritó a todos. Ella le dijo que necesitaba trabajar el estrés. Él rompió la tarjeta y la tiró, pero recordó el número. Marcó y, cuando respondieron, dijo: «Hola, necesito ayuda». Una semana después, Marina encontró trabajo. Una pequeña ferretería en la calle de al lado buscaba una vendedora. El salario era mínimo, el horario irregular, pero a Marina no le importaba. Ese era su dinero, ganado con su esfuerzo, no entregado como limosna con la exigencia de rendir cuentas, por cada centavo. La dueña de la tienda, una mujer de unos 50 años, con el cabello teñido y ojos amables, miró a Marina y asintió. «Vuelve mañana», dijo. «Solo ten en cuenta que el trabajo es duro. Recibir mercancía, acomodarla, tratar con clientes. ¿Puedes con eso?». «Puedo», respondió Marina con una seguridad que hasta a ella misma sorprendió. El primer turno fue agotador. Le dolían las piernas, la espalda. Tenía ampollas en las manos por cargar cajas. Pero cuando la dueña le dio un adelanto esa misma noche, Marina sostuvo el dinero con orgullo, algo que nunca había sentido antes. Era su dinero, ganado por sus manos, por su trabajo, y nadie tenía derecho a reprocharle nada. Los niños comenzaron en una escuela nueva, una escuela del distrito, no tan prestigiosa como la anterior. El edificio era viejo, los pasillos angostos, pero Dasha volvió a casa el primer día con una sonrisa tímida. «¿Sabes, mamá?», dijo quitándose la chaqueta. «Me gusta allí». Una chica llamada Nastia se acercó, se presentó y la invitó a dar un paseo después de clase. «¿Puedo?». «Claro, bajo el sol», respondió Marina, abrazando a su hija. Por supuesto que podía. Más tarde, Kirill llegó corriendo, sonrojado y feliz. «Mamá, los chicos están jugando fútbol en el patio», dijo de un tirón. «Me llamaron. ¿Puedo ir a jugar?». Marina le alisó el cabello y el niño salió corriendo sin darle tiempo para cambiar de opinión. Ella se quedó junto a la ventana, viéndolo correr, reír, caer y levantarse con los demás niños en el patio. Y nadie le gritaba por ensuciarse. Y pensó que eso era la verdadera infancia. Sin miedo, sin mirar atrás, solo jugando a la pelota con amigos en el patio. 2 semanas después, Marina recibió un aumento.
La dueña valoró su trabajo y le ofreció un puesto de supervisora. «Eres inteligente», dijo. «Te llevas bien con la gente, recibirás mercancía, llevarás los registros. ¿Puedes con eso?» «Puedo», respondió Marina, sonriendo por primera vez en meses. Dasha consiguió un trabajo de medio tiempo, ayudando a la hija de la vecina del piso de abajo con la tarea, 2 veces por semana, 1 hora, por una pequeña paga. Al principio, Marina quiso negarse, diciendo que su hija debía estudiar y no trabajar. Pero Dasha la miró con tanta seriedad y dijo: «Mamá, quiero ayudar. Somos un equipo, ¿verdad?» Marina no encontró fuerzas para negarse. Por las noches, los 3 se sentaban en la mesa pequeña, hacían la tarea, cocinaban, hablaban de todo y de nada, de la escuela, del trabajo, de los vecinos, del clima. Marina escuchaba las voces de sus hijos y se daba cuenta de que habían cambiado. Los descubrimientos se volvían más vivos. Dasha comenzó a reír, de verdad, con alegría. Kirill ya no se asustaba con los sonidos fuertes. Una noche, cuando los niños ya dormían, Marina salió al pequeño balcón. Era una fría noche de otoño, y se envolvió en un viejo suéter. Abajo, en el patio, una farola iluminaba, y su luz convertía los charcos en espejos plateados. En algún lugar sonaba música, se oían voces, risas ajenas. Marina sacó del bolsillo una vieja fotografía, la misma donde era joven, antes de casarse. Tenía 27 años, sonriendo a la cámara, y había tanta esperanza en sus ojos, tanta fe en el futuro. Marina miró a esa chica durante mucho tiempo. Luego levantó la vista hacia su reflejo en el vidrio oscuro de la puerta del balcón y sonrió la misma sonrisa, porque esa chica había vuelto. Después de 15 años vagando en la vida de otros, finalmente había regresado a su propio hogar. Marina entró de nuevo al apartamento donde sus hijos dormían en camas plegables. Ajustó la manta de Kirill, que se había descubierto mientras dormía. Acarició la cabeza de Dasha, se sentó en su sofá hundido y pensó en cómo estaban resistiendo. Realmente estaban resistiendo. No tenían casi nada. Ropa vieja, muebles escasos, un mínimo de dinero. Pero tenían lo más importante. No tenían miedo. Eran libres, y eso era suficiente. Pasaron 3 meses sin que pareciera que hubieran sucedido. El invierno se instaló, cubriendo la ciudad de nieve, y el pequeño apartamento en las afueras se transformó. Marina cosía nuevas cortinas con una tela barata pero vibrante que había comprado en oferta. Flores, compartidas por Vera y Linichna, brotaban en el alféizar. Dibujos infantiles que Kirill traía del colegio aparecían en las paredes, y Marina los colgaba con orgullo, como si fueran cuadros de artistas famosos. Estaba junto a la estufa, revolviendo algo en una olla, pensando en cómo había cambiado su vida. La habían ascendido a gerente de tienda. Su salario había aumentado tanto que podían permitirse alquilar un apartamento de 2 habitaciones. Dasha daba clases particulares a 3 niños, ahorrando para la universidad. Kirill asistía al equipo de fútbol gratuito de la escuela, y el entrenador decía que tenía talento. «Mamá, huele delicioso», dijo Dasha al entrar en la cocina, sacudiendo la nieve de su ropa y cabello. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Un pastel», respondió Marina con una sonrisa. «Hace tiempo quería aprender a hornear. Vera me dio la receta». Dasha le puso un brazo sobre los hombros y se quedaron un momento abrazadas, mirando por la ventana la nieve caer. «¿Sabes, mamá?», dijo la chica en voz baja. «A veces pienso en papá. No lo extraño, solo pienso». «Es normal», respondió Marina, acariciándole la mano. «Él es tu padre, y tienes derecho a pensar en él». «Me pregunto qué estará haciendo ahora», dijo Dasha con un tono pensativo. Marina guardó silencio. Ella también pensaba a veces en Igor,
preguntándose cómo estaría solo en su apartamento vacío, pero no quería llamar, ni mucho menos regresar. Mientras tanto, Igor estaba sentado en el consultorio del psicólogo. Llevaba 3 meses asistiendo a sesiones, y era más difícil que construir un negocio, más difícil que cerrar acuerdos millonarios, porque aquí debía mirar dentro de sí mismo, en esa parte oscura que había ocultado toda su vida. Igor, el psicólogo, una mujer de unos 50 años, colocó un cuaderno en su regazo con mirada atenta. «Hablaste de tu padre. Cuéntame más». Igor apretó los puños y luego los relajó. Ese ejercicio le ayudaba a controlar la ira. «Golpeaba a mi madre», dijo con voz áspera. «Cada vez que algo salía mal, lo odiaba por eso. Me juré a mí mismo que nunca sería así». «¿Y qué pasó?», preguntó la psicóloga suavemente. Igor cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla, la primera en muchos años. «Me he convertido exactamente en eso», susurró. «Soy una copia del hombre que he odiado toda mi vida». La psicóloga le entregó un pañuelo. «Ser consciente es el primer paso», dijo, «pero el camino será largo, y no es seguro que tu familia regrese. ¿Estás listo para cambiar? No por ellos, sino por ti». Igor asintió, secándose las lágrimas. «Debo hacerlo», dijo con firmeza. «Debo romper esta cadena». Marina retomó sus estudios de magisterio y consiguió trabajo en una escuela nocturna para adultos. 3 veces por semana, después del trabajo en la tienda, daba clases de literatura. No ganaba mucho, pero ese no era el punto. Había vuelto a lo que amaba. Estaba frente a la pizarra, hablaba de Chejov, Tolstói, del destino de sus personajes, y veía en los ojos de sus alumnos el mismo interés que había visto 20 años atrás. Después de una de las clases, una alumna de unos 40 años, con rostro cansado, se le acercó. «Marina Sergeyevna», dijo en voz baja. «Gracias. Hablas de la libertad de elección en los héroes como si lo hubieras vivido tú misma». Marina la miró y sonrió. «Lo he vivido», confesó, «y elegí la libertad». La mujer asintió, y en sus ojos brilló la comprensión. Su propia historia no contada, su propio dolor. Marina pensó que quizás su historia ayudaría a alguien más a encontrar la fuerza para cambiar. 4 meses después de irse, Igor encontró la manera de contactar a Marina. A través de sus amigas, Olga, él pidió un encuentro. Marina dudó durante mucho tiempo sobre si aceptar o no, pero finalmente decidió que debía cerrar ese capítulo de una vez por todas. Encontrarse, hablar y soltarlo. Se citaron en un café del centro de la ciudad, un territorio neutral. Igor llegó primero y se sentó junto a la ventana, jugueteando nerviosamente con una servilleta. Marina lo vio desde lejos y le sorprendió cuánto había cambiado. Se veía demacrado, había perdido peso. Sus ojos ya no tenían la seguridad de antes. Marina se sentó frente a él y permanecieron en silencio unos segundos, simplemente mirándose. «Marina», comenzó Igor con la voz temblorosa, «gracias por venir». «No vine por ti», respondió ella con calma. «Por mí, para ponerle fin», aceptó Igor. «He estado yendo a un psicólogo», dijo él. «Desde hace 4 meses. Estoy trabajando en mí mismo. Me di cuenta de que fui un monstruo. Destruí nuestra familia». «Tú no lo destruiste ahora», replicó Marina, tomando un sorbo de agua. «Lo hiciste todos los días durante 15 años. Cada golpe, cada grito, cada regalo que luego reprochabas». Igor apretó la mandíbula, sin objetar. «Puedo cambiar», dijo. «Podemos intentarlo de nuevo, por los niños». Marina negó con la cabeza, firme y decidida. «No, Igor, no voy a volver, no por venganza. Solo he encontrado finalmente a la Marina que perdí al casarme contigo, y no la volveré a entregar a nadie». Igor la miró, y había algo parecido a la desesperación en sus ojos. «¿Y los niños?», preguntó. «¿Puedo verlos?».
Marina lo pensó un momento. Cuando ellos quieran, respondió. No los volveré contra ti, pero tampoco los obligaré a verte. Es su elección. Se levantó, dejó el dinero por el agua sobre la mesa y miró a Igor por última vez. Me alegra que estés trabajando en ti mismo, dijo. Pero hazlo por ti, no vamos a volver. Y se fue sin mirar atrás. Igor permaneció sentado junto a la ventana, viéndola marcharse. Luego sacó su teléfono y marcó el número del psicólogo. Hola, dijo con voz apagada. ¿Puedo agendar una sesión adicional? Necesito ayuda. Comprendió que había perdido a su familia para siempre, pero por primera vez en mucho tiempo decidió que cambiaría. No para recuperar a Marina y a los niños, sino por sí mismo, para no arruinar la próxima relación, si la hubiera, y romper la cadena de violencia que se había extendido por generaciones. Esa tarde, en casa, Marina contó a los niños sobre la reunión. Se sentaron en la mesa, tomando té con el pastel que Marina había horneado esa mañana. ¿Cómo está?, preguntó Dasha con cuidado. Ha cambiado, respondió Marina con honestidad. Está trabajando en sí mismo, pero no vamos a volver. Kirill la miró. Mamá, ¿algún día podremos perdonar a papá?, preguntó en voz baja. Marina abrazó a su hijo. No lo sé, cariño, dijo. Perdonar es algo difícil, tal vez algún día, pero perdonar no significa volver. Puedes perdonar a alguien y no dejarlo entrar en tu vida, y eso es normal. Pasaron otros 2 meses. La primavera llegó de repente, derritiendo la nieve y llenando la ciudad del olor del agua derretida y los brotes que comenzaban a hincharse. Marina estaba en el parque, viendo a Dasha y Kirill volar una cometa. Reían, corrían sobre la hierba, y sus caras brillaban de felicidad. Simple, cotidiano, pero una felicidad tan preciosa. Se acercó un hombre, Andrei, un colega de la escuela nocturna, profesor de historia. Se habían conocido un mes antes, y él la había invitado a tomar café varias veces. Marina había rechazado, aún no estaba lista, pero ahora él preguntó de nuevo. ¿Te gustaría ir a la exposición el sábado? Una nueva muestra se inauguraba en el museo. Marina lo miró. Andrei tenía unos 45 años, rostro agradable, ojos amables. No presionó, no exigió, solo ofreció. Andrei, dijo suavemente, eres una buena persona, pero necesito tiempo. Apenas estoy recomponiéndome. Andrei asintió comprensivamente. Esperaré, dijo. Y si no, me conformaré con solo la amistad. Se fue, y Marina se quedó observando cómo se alejaba. Pensó que la vida continuaba, que podrían venir nuevas relaciones, nuevas oportunidades, pero no había necesidad de apresurarse. Primero necesitaba volver a sí misma por completo. Dasha corrió hacia ella, con la cara sonrojada por el esfuerzo. ¿Este es el profesor de historia del que me hablaste?, preguntó con una sonrisa traviesa. Sí, respondió Marina sonriendo. Pero es demasiado pronto, hija. Entiendo. Dasha abrazó a su madre. Pero es bueno que la vida vuelva a abrir oportunidades, ¿no? Marina la abrazó, pensando que sí, que era bueno. Por primera vez en muchos años, sintió que la vida no había terminado. Solo había comenzado. La vida real. Esa noche cenaron juntas en su pequeño apartamento, hablando de planes y de futuro. Dasha soñaba con ir a la universidad para estudiar filología. Kirill quería convertirse en futbolista profesional. A Marina le ofrecieron un puesto como encargada de tienda. El salario le permitiría alquilar un apartamento más grande. ¿Podré tener mi propia habitación?, preguntó Kirill con esperanza. Lo intentaremos, hijo, prometió Marina. Después de cenar, lavaron los platos juntos, conversaron, bromearon. Marina los miraba y comprendió que por fin eran felices. Felices de verdad. No aquella felicidad material que antes los rodeaba, cuando tenían de todo excepto lo esencial.
sino esta, la auténtica, cuando ya no existe el miedo a ser uno mismo. Esa noche, Marina salió al balcón. La ciudad brillaba abajo, cubierta de luces, y la brisa de primavera traía el aroma de los árboles en flor. Sacó del bolsillo una vieja fotografía. En ella estaba joven, sonriente, llena de sueños. La miró unos segundos y luego miró su reflejo en el vidrio oscuro de la puerta del balcón. Sonrió igual que en la foto, porque entendió que había vuelto. Había vuelto a ser ella. Durante 15 años creyó que sus regalos eran amor, pero no, eran cadenas. Le devolvió hasta el último. ¿Y sabes qué? Fue el mejor intercambio de su vida. Entregó el oro y los diamantes y recibió libertad. Dejó los muebles caros y los aparatos lujosos, y ganó tranquilidad. Renunció al confort y recuperó su dignidad. Nunca más vivirá en una jaula dorada, aunque esté cubierta de joyas, porque lo más valioso que tiene no se puede comprar. Es su libertad. Son sus hijos, que ya no sienten miedo. Es ella misma, la mujer que casi perdió para siempre. Y eso es suficiente. Escribe tu opinión en los comentarios. Cada voz cuenta. Dale me gusta y suscríbete. Tu apoyo hace posible este canal. Que tengas un día lleno de luz.